Hola, mi nombre es Rosa María y te doy la bienvenida a la sesión 4 de la unidad 3 del curso de HTML, cuyo objetivo es identificar los componentes de un formulario y sus respectivas etiquetas de HTML para elaborarlo. Sabiendo esto, vamos a empezar. Antes de empezar, es importante saber qué son los formularios web. Estos son uno de los principales puntos de interacción entre un usuario y un sitio web o aplicación. Los formularios permiten a los usuarios la introducción de datos que generalmente se envían a un servidor web para su procesamiento y almacenamiento. Sabiendo qué es un formulario, ahora vamos a identificar cuáles son algunos de sus componentes. Empezamos por los campos de textos. Como observamos a continuación, existen unos cuadros llamados Input, donde puedes introducir la información o data que especifiques, teniendo en cuenta el label o descripción que se le antepone. En el grupo de campos de texto tenemos los siguientes tipos: el de texto, búsqueda, teléfono, URL, correo, contraseña y el texto ARIA. En este último, el usuario puede introducir textos más extensos, inclusive compuesto por párrafos. También tenemos a los campos numéricos. Estos se presentan con controles para aumentar o disminuir el valor. Como observamos en el ejemplo, al darle clic a la flecha de arriba, el valor aumenta. Y si le damos clic a la flecha de abajo, disminuye. Otro tipo de campo numérico es el de rango, donde al mantener presionado el círculo, si lo desplazamos hacia la derecha, aumenta y hacia la izquierda, disminuye. También tenemos como componentes los campos de fecha y hora. Como observamos, al darle clic dentro del input, se abre un calendario para solo seleccionar la fecha, compuesta por día, mes y año. De igual manera, tenemos al de tipo hora. Al darle clic, te permite escribir o seleccionar la hora y los minutos. Tenemos al de tipo mes, permitiéndote escoger el mes y el año. Además, tenemos para identificar la semana. E inclusive existe un campo que te permite seleccionar o escribir la fecha y hora. Continuamos con los componentes que contienen casillas o botones, permitiendo escoger entre una o varias opciones según lo configures. Además, tenemos a los componentes de selección. Estos, a diferencia del anterior, te permiten desplegar una lista de opciones y solo puedes escoger un valor. Entre los campos de selección tenemos a la opción simple, al de opción múltiple, donde se puede visualizar varias opciones a la vez y especificar su grupo. Y por último, al de selección abierta, donde te permite buscar entre las opciones. Como otro componente tenemos al de color. Este se presenta con un botón que al darle clic te despliega una paleta de colores, donde tú puedes identificar, buscar, seleccionar el color de tu preferencia. Y además, en la parte inferior aparece el código en formato RGB. De la misma forma, tenemos al componente para selección de archivos, pero en esta oportunidad, al darle clic, te permitirá navegar entre tu escritorio y seleccionar el archivo de tu preferencia. Entre los componentes existe una forma de organizar y distribuir los campos.
que se visualiza de la siguiente forma. Como ejemplo, tenemos para los datos personales, dentro se tienen los campos de nombre, edad y sexo. Y por último tenemos de componentes a los botones de envío de formularios, de tipo clásico, donde solo se visualiza el texto de enviar. Además, tenemos al botón que te permite insertar una imagen referencial. Como complemento tenemos al botón para borrar o limpiar la información introducida, a los botones alternativos que especifican la ruta de envío y finalizamos con los botones personalizados. En estos se añaden funciones más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos uno cuya funcionalidad es el de mostrar una alerta con un saludo personalizado. Como vemos aquí, se muestra "Bienvenido al curso virtual de HTML". Le damos clic a aceptar y se cierra la alerta. Habiendo identificado cuáles son los componentes de un formulario, estamos listos para empezar a codificar. Para ello, nos ubicamos en nuestro editor de texto, creamos nuestro archivo index.html dentro de una carpeta, desplegamos nuestro index en el navegador y verificamos que tenemos el título de la sesión, que es Creación de formularios, y nuestro título de la pestaña del navegador, Sesión 4. Y listo, tenemos nuestro ambiente para empezar a codificar nuestro primer formulario. Para continuar, tendremos un formulario de referencia, que es el siguiente. Agregaremos un campo de texto para el nombre de usuario, un campo numérico para la edad, un campo de fecha y hora para el nacimiento, un campo de selección para el sexo, campos de radio para especificar la pregunta ¿cuántos son en casa? Y por último, un campo de texto área, donde vamos a responder la pregunta ¿qué carrera te gustaría estudiar y por qué? Todos estos campos están acompañados por un botón para enviar la información. Teniendo en cuenta ello, empecemos. Todo formulario debe estar dentro de una etiqueta form, que se escribe de la siguiente manera. Abrimos la etiqueta form y cerramos. Escribimos el atributo action y este especifica la ruta a la cual queremos enviar la información. Como no tenemos una ruta, ya que consiste a un tema más avanzado, por ahora lo dejaremos vacío entre comillas. Al dejarlo vacío es que se actualizará la página y vamos al navegador. Como observamos, no hay ningún cambio visible en el navegador, sin embargo en el editor de texto sí. Es importante para que el desarrollador web pueda identificar que lo que se desarrollará es un formulario y complementarlo con conocimientos más avanzados y así tener un código más limpio. Ahora introduciremos nuestros primeros campos. Empezaremos con un campo de texto para escribir el nombre del usuario. Para ello escribiremos la etiqueta label y cerramos. Como contenido escribiremos nombre de usuario, . Actualizamos en el navegador y ya aparece nuestro primer label. Este es importante ya que especifica el tipo de dato que se escribirá. Ahora añadiremos la etiqueta input. Si le damos a actualizar, visualizamos un campo base. Nos ubicamos en el código y colocamos el atributo placeholder dentro del input. Y colocamos como valor del atributo, ingrese su nombre aquí. Le damos a actualizar y visualizamos nuestro placeholder. Es importante también especificar el tipo del input. Para ello, escribimos el atributo type y visualizamos que se despliega una lista de opciones. Buscamos el que mejor se adapte a la información que introduciremos. En este caso, podría ser un tipo text. Actualizamos y vemos que no hay cambios en el navegador, pero sí en el código. Ahora añadimos un salto de párrafo
y continuamos con un input de campo numérico. Para introducir la edad, empezamos anteponiendo un label de edad, 2 puntos. Escribimos la etiqueta input y cuál sería el tipo de dato para la edad. En este caso sería number. Actualizamos y vemos que efectivamente aparecen los controles que te permiten aumentar o disminuir el valor. Y faltaría introducir nuestro placeholder. Ingrese su edad aquí. Actualizamos y ya aparece el placeholder. Creamos un siguiente componente para la fecha de nacimiento. Agregamos un label, fecha de nacimiento, escribimos la etiqueta input y buscamos el tipo que más se asemeje al dato. En este caso sería date, ya que especifica el día, mes y año. ¿Y qué sucedería si agregamos un placeholder ingrese nacimiento? Actualizamos en el navegador y no sucede ningún cambio. Esto se debe a que la función principal del placeholder es especificar la estructura de la información que se ingresará y colocando el type date ya viene un placeholder por defecto. Por consiguiente, lo borramos. Ahora escribiremos un label, selecciona tu sexo. Y escribiremos la etiqueta select para el campo de selección. Al darle a actualizar, observamos que aparece una flecha y se despliega una lista vacía. Necesitamos especificar cuáles son las opciones con la etiqueta option. Le agregamos un atributo value donde contiene la información que se enviará, copiamos y especificamos nuestras opciones, femenino, masculino, al actualizar ya visualizamos las opciones. Si queremos que al cargar la página se encuentre seleccionado en una opción predeterminada, le agregamos el atributo selected. Continuamos con el componente para los radios. Escribimos nuestro label. ¿Cuántos son en casa? Luego escribimos la etiqueta input y en el type especificaremos radio y en name agregamos al grupo que le pertenece, en este caso sería familia. Y por último agregamos el atributo value. Al lado introduciremos un texto de referencia que sería de 1 a 4 personas, nos actualizamos y vemos los cambios. Copiamos y pegamos para describir las otras opciones.
Seguimos con la etiqueta Text Area. Introduciremos nuestro label con la pregunta ¿qué carrera te gustaría estudiar y por qué? Luego agregamos la etiqueta Text Area, que a diferencia del input, te permite cambiarle de tamaño con el mouse. Agregamos su respectivo placeholder y para personalizar el tamaño similar al ejemplo, introduciremos los atributos rows con el valor 10 que indica 10 filas y el atributo columns con el valor 50 que indica 50 columnas. Continuaremos agregando el botón de enviar. Para ello, escribimos la etiqueta Input. Al actualizar, vemos que nos muestra un campo base y le agregamos el atributo Type Submit, que significa enviar. Si actualizamos, nos mostrará el botón de enviar. Realizamos un ejemplo introduciendo datos Finalizamos con el botón enviar y se actualizará el formulario. ¡Felicitaciones! Has culminado la sesión 4 de la unidad 3. Te invito a revisar los materiales complementarios y poner en práctica lo aprendido desarrollando los ejercicios propuestos en el foro. ¡Hasta la próxima! Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.